En el nombre de Jesús, abrimos nuestras Biblias para compartir preciosas verdades de la palabra de nuestro Dios y Padre. Abrimos en Romanos capítulo 15 para dar lectura al verso 4, que dice de esta manera: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Esto es lo que la palabra de Dios afirma. Las cosas que se escribieron en el Antiguo Testamento, dice la verdad de Dios, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que tengamos esperanza y consolación conforme a estas porciones de la verdad de Dios para nuestros corazones. Con esta seguridad abrimos el libro de Zacarías en el nombre de Jesús, en el Antiguo Testamento, para compartir algunas verdades conforme a lo declarado por Dios en su palabra. Zacarías capítulo 1. Leemos el verso 1 al 3 inicialmente. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Dice el verso 4: no seas como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras. Y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. Nuestro Señor bendiga esta preciosa porción de su palabra. Estas declaraciones nos da el Estado de Israel después de los 70 años de cautiverio. En este tiempo, cuando el Señor ya estaba preparándose para venir a su pueblo. En el verso 3 comienza llamando al pueblo de Dios para que se volviese a Él. Dice el verso 3: diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquella época el pueblo de Judá ya había vuelto del cautiverio de 70 años en Babilonia. Ellos fueron despertados para venir a edificar, reconstruir el templo y la ciudad de Jerusalén. Fueron despertados por el Señor para que volviesen a edificar Jerusalén. 50,000 judíos pagaron un precio importante e interesante, el precio de abandonar todo lo que habían obtenido en Babilonia por causa de la edificación de la casa de Dios. Fueron despertados por la revelación de Dios para volver a su casa, para volver a su pueblo y edificar Jerusalén. Ellos volvieron y comenzaron a edificar, lanzando el fundamento del templo y levantando sus cimientos. Sin embargo, debido a la acción del enemigo, los edificadores se desanimaron y pararon la edificación de la casa de Dios. Por eso Dios dice: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, y yo me volveré a vosotros. Durante casi 16 años cada uno de ellos se preocupó de sus cosas y de sus casas, mientras que la casa de Dios era dejada de lado. Dios reaccionó delante de tal situación hablando por intermedio de Ageo y Zacarías. Dios vuelve a llamar a su pueblo Israel. Le llamó de vuelta al pueblo, pero ya no de Babilonia, sino de otro tipo de cautiverio. con sus propias
obras. Dios miró a este pueblo, encontró a este pueblo trabajando, ocupándose en sus propias cosas. Dios llama de vuelta a este pueblo. Lo llama del cautiverio de la distracción. Lo llama a este pueblo que salió con vivo deseo y gran propósito de reconstruir Jerusalén, pero pararon su servicio, pararon el propósito que habían traído. El pueblo necesitaba volver para ver, y al volver vemos lo que contemplaron. El verso 8 dice: vi de noche y aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. ¿Cuál es la visión que aparece? Este varón es Jesús, y el color del caballo significa guerra. El Señor Jesús vino a guerrear contra todos aquellos que toman su lugar en nuestro corazón, contra todo lo que ocupa el centro en nuestra vida. El centro de nuestra vida le pertenece al Señor. ¿Por qué el pueblo paró? Porque en el centro de su corazón fueron puestas otras cosas, fuera del Señor. Así Él vino a luchar para recuperar su lugar. Este es su propósito hoy, guerreando, peleando a favor de su pueblo. Si el Señor no recupera su lugar, no hay camino para que la edificación pueda ser llevada a cabo. Vamos a considerar estas revelaciones preciosas que la palabra de Dios nos acerca. Debemos recordar que Zacarías estaba hablando a personas que ya habían pagado un precio, así como muchos de nosotros. El precio de haber aceptado a Jesús, el precio de haber declarado que Jesús es nuestro Señor y que decididamente vamos a servirle hasta el fin de nuestros días. Esto es lo que contemplamos en aquel tiempo. Dios estaba enviando palabra, hablando a personas que ya habían pagado un precio, habían salido de Babilonia y vuelto a Jerusalén. Personas que habían sido despertados por el Señor para la edificación, pero que ahora estaban detenidos por la circunstancia. Hemos sido despertados por el Señor a fin de que edifiquemos la iglesia, a fin de que llevemos a cabo hoy su propósito con nosotros, a fin de que cada uno cumplamos nuestro ministerio que hemos recibido del Señor. Sin embargo, pasa lo que pasó con el pueblo de Israel. Nos hemos aquietado por muchos motivos. El Señor nos ama y por eso nos llama nuevamente. Dice el verso 11: y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos, y dijeron: hemos recorrido la tierra, y aquí toda la tierra está reposada y quieta. Esto es lo que muchas veces acontece con el pueblo de Dios. Esto es lo que muchas veces sucede con muchos preciosos llamados, con preciosas obras de Dios en su vida, ministerio glorioso sobre sus corazones. Hoy aquietado, hoy quedado en el camino, pudiendo disfrutar de la plenitud de la gracia de Dios sobre su vida, pudiendo levantarse a edificar Jerusalén, pudiéndose levantado y trabajar por el ministerio precioso y maravilloso que Dios había dado a cada uno. Esta experiencia y esta instrucción encontramos en esta porción de la palabra de Dios. Dice el verso 18 de Zacarías capítulo 1: después alcé mis ojos y miré, y aquí 4 cuernos. Alcé mis ojos y miré. Capítulo 2, verso 1. Alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Además de volvernos al Señor, necesitamos aprender a levantar nuestros ojos
y mirar los campos, como dice el Señor, que ya están blancos para la siega. Conforme al deseo de Dios, somos llamados hoy a estos maravillosos propósitos en ser despertados por el Señor en estos últimos tiempos, nuevamente llegando el momento ya de su segunda y gloriosa venida. El Señor bendiga cada porción de su palabra ricamente. Amén.